cordial saludos para todos. Aquí tenemos una nueva explicación de un tema de matemáticas, para estudiantes de noveno o décimo, que tiene que ver con razones trigonométricas. Bueno, entonces empecemos. Aquí tenemos el tema de razones trigonométricas y aquí es importante tener una ficha o tener los apuntes muy claras cómo son las 6 razones trigonométricas. Bien, entonces voy a hacer la resolución de 2 ejercicios. Entonces dice lo siguiente: determina el valor de las razones trigonométricas con respecto al ángulo A de los siguientes rectángulos. Bueno, entonces las razones trigonométricas solo aplica para triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo, como tenemos aquí en la figura, contiene un ángulo recto, que un ángulo recto es de 90 grados. Bueno, aquí hago énfasis en el ángulo A porque aquí están diciendo que se debe hacer con respecto al ángulo A. ¿Por qué? Es el ángulo que queda al frente del que nos están pidiendo o nos están señalando en las razones trigonométricas, se llama cateto opuesto. El otro cateto se llama cateto adyacente. Y el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Bien, para hacer las 6 razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, es necesario conocer las medidas de los 3 lados del triángulo rectángulo. Ya tenemos que el cateto opuesto es 6, cateto adyacente es 8. Tenemos que buscar la medida de la hipotenusa. Y aquí utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras, aquí lo vamos a hacer señalando los segmentos. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras es: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces aquí tenemos lo siguiente: AB, el segmento AB, va a ser la hipotenusa. Ahí lo tenemos, AB. Cateto opuesto sería BC al cuadrado más el cateto adyacente AC. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Despejamos los valores o reemplazamos los segmentos conocidos. AB no lo conocemos, entonces lo dejamos quieto. BC es 6, entonces queda 6 al cuadrado, y AC es 8, ya nos queda 8 al cuadrado. Resolvemos lo que tenemos en la derecha. 6 por 6, 36, 8 por 8, 64. Aquí AB, el segmento AB queda igual. Sumamos lo que teníamos en la derecha, 36 y 64, eso nos suma 100. Despejamos totalmente AB, que está elevado al cuadrado. ¿Y eso cómo lo hacemos? Aplicando raíz cuadrada al miembro de la derecha. Y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Es decir, que la hipotenusa tiene una medida de 10. Y pues aquí estamos hablando de una terna pitagórica, ¿no? Que sus 3 números de los 3 lados son números enteros. Sería 6, 8 y 10. Bien, ahora ya tenemos las medidas de los 3 lados del triángulo, las longitudes. Ahora sí pasemos a las 6 razones trigonométricas. Recordemos que las 6 razones trigonométricas ustedes las vieron al inicio del video. Entonces, aquí las vamos a aplicar nuevamente. Entonces, aquí empezamos a aplicar esas 6. Entonces, empezamos con seno. Seno del ángulo, bueno, el ángulo aquí sería A. Seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto, ¿cuánto mide? 6. Y la hipotenusa, 10. Entonces vamos a escribir 6 es a 10. Si podemos simplificar, lo hacemos. 6 y 10 tiene mitad. Tres quintos o 3 es a 5 sería la razón para el seno del ángulo A en este triángulo que estamos resolviendo. Bien, pasemos a coseno. Coseno del ángulo de A sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces miramos que cuánto mide cada uno de ellos. Cateto adyacente 8
hipotenusa 10. Entonces escribimos otros valores. 8 es a 10, 8 décimos. Simplificamos, tiene mitad, sería igual a 4 quintos. O 4 es a 5 en la razón de coseno. Vamos a tangente. Tangente, el ángulo A sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, la medida es 6 y el adyacente es 8. Simplificamos porque los dos son pares. Nos va a quedar 3. S a 4. ¿Listo? Entonces ya tenemos las tres razones más importantes. Seno, coseno, tangente. Las otras tres, como aparecían al inicio, pues lo que vamos a hacer es voltear las tres primeras. Cuando dije girar, me refiero a dar el bote a la razón, ¿no? Entonces, tangente. La compañera de tangente es cotangente. Entonces, cotangente A es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces es escribir 8 sobre 6. Y en realidad sería escribir 4 es a 3. Coseno. Coseno, la compañera o la razón inversa sería secante. ¿Y qué es secante? Es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces la respuesta sería la razón 5 es a 4. Y la última, cosecante, es la compañera de seno. Entonces, sería hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería la invertida. La razón 5 es a 3. Si ustedes se dan cuenta con este ejemplo, solo tengo que aprenderme en memoria seno, coseno y tangente. Porque las compañeras es invertir la razón. ¿Listo? Ese sería como el truco para manejar las 6 razones trigonométricas. Bien, entonces pasemos al segundo ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos el triángulo de la segunda situación. Este es un triángulo rectángulo, lo mismo que en el primero, pero aquí he decidido cambiarle la posición al ángulo A, lo voy a dejar en la parte superior, para que ustedes vean cómo cambia el ángulo del cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, entonces sabemos que el lado más largo se llama hipotenusa. Entonces aquí se llamamos hipotenusa. Entonces al ángulo que estamos hablando, al frente va a quedar el cateto opuesto. En este caso mide 4. Aquí vamos a buscar el cateto adyacente, cuánto mide él. Entonces recordemos los segmentos, como lo estamos usando. Entonces la hipotenusa sería el segmento AB, 6. El segmento BC sería igual a 4. Y el segmento AC es el que vamos a buscar y es el cateto adyacente. Utilizamos nuevamente el teorema de Pitágoras para este caso. Entonces lo voy a plantear con los segmentos. Entonces, segmento AB al cuadrado es igual a ABC al cuadrado más AC al cuadrado. Reemplazamos, sustituimos los valores de los segmentos por las medidas que nos dieron en el triángulo rectángulo. Entonces sería 6 al cuadrado, 4 al cuadrado, más AC al cuadrado. Bien, entonces aquí AC es nuestro cateto adyacente y va a ser nuestra variable. Entonces tenemos que despejarla. Entonces a lo que me refiero a despejar es que aquí está siendo sumado por 4 al cuadrado. Esto, como está sumando aquí, lo vamos a pasar a restar a la izquierda. Entonces nos queda 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a AC al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 4 al cuadrado es 16. Elevando al cuadrado los dos valores, ¿no? Bien, entonces nos quedaría AC
al cuadrado es igual a 20. Despejamos AC que está elevado al cuadrado. El segmento AC es igual a raíz cuadrada de 20. 20 raíz cuadrada exacta, pero lo podemos descomponer. 20, la descomposición sería mitad 10, mitad 5 y quinta de 5, 1. O sea que solamente nos queda elevado al cuadrado el 2. Es decir, 2 a la 2 por 5. Es decir, que raíz cuadrada de 2 a la 2 por 5, solamente podemos extraer el 2. Y nos queda 2 raíz cuadrada de 5. Es decir, que el cateto adyacente nos va a medir 2 raíz cuadrada de 5. Bien, entonces pasemos a las 6 razones trigonométricas. Bueno, entonces tenemos las 3 medidas del triángulo rectángulo. Después de haber aplicado el teorema de Pitágoras, empezamos con las 3 razones importantes. Con seno, entonces seno aquí recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, de acuerdo al triángulo, el opuesto mide 4, hipotenusa mide 6. Entonces tenemos 4 es a 6 y 4 es a 6 lo podemos simplificar. Mitad de 4 y de 6 serían correspondientemente 2 es a 3. Ahora coseno. Coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente tenemos que la medida fue la última que encontramos con el teorema de Pitágoras, o sea, 2 raíz de 5 sobre hipotenusa, que es 6. Aquí también podemos simplificar 2 y 6, que son los términos que podemos sacarle mitad. Sería 1 y 3. Entonces sería raíz de 5 es a 3. Tangente. Tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 4 y cateto adyacente es 2 raíz de 5. Y eso sería nuevamente mitad. 4 y 2 sería 2 es a raíz de 5. Lo dejamos así, ustedes lo pueden racionalizar el denominador porque es un radical. Bien, recordemos las otras 3. Cotangente, recordemos que es hacer el bote a esta razón, es decir, va a quedar raíz de 5 sobre 2. Secante, bueno, aquí le voy a escribir al lado, cotangente, no le voy a escribir completa. Secante de A sería 3 es a raíz de 5 y cosecante, aquí señalo, sería 3 es a 2. Entonces ahí tenemos las 6 razones trigonométricas para esta segunda situación de este triángulo rectángulo. Entonces, muchas gracias por su atención.